Buenas tardes a todos. Muchas gracias por estar acá. Bueno, yo voy a presentar este tema del Shabbat como ecología divina y ecología humana. Va a ser más bien una reflexión alrededor de este concepto que no pretende llevarnos a guardar el Shabbat como tal, como lo hacen, digamos, los judíos o algunas expresiones cristianas, sino más bien a pensar el Shabbat como un tema que es concerniente hoy más que nunca, particularmente si lo abordamos desde el punto de vista del descanso. O sea, voy a tomar el Shabbat como equivalente a descanso. Hay una cita de un pensador que se llama Abraham Joshua Heschel, que seguramente algunos de ustedes conozcan. Abraham Joshua Heschel fue un activista judío, era un rabino norteamericano que luchaba por los derechos humanos, particularmente los derechos de los afrodescendientes en Estados Unidos, y también fue un opositor a la guerra del Vietnam. En su momento, él escribió varios libros y una de estas citas que me gustan mucho con respecto al Shabbat dice: el Shabbat no está para los días semanales, los días semanales están para el Shabbat. ¿Sí? Acá hay una relación inversa a la que a veces se piensa, ¿no? La voy a citar otra vez: el Shabbat no está para los días semanales, sino que los días semanales están para el Shabbat. El Shabbat no es un interludio, sino la culminación de la vida. El trabajo no es un oficio, pero el descanso es un arte. El trabajo es un oficio, perdón, pero el descanso es un arte. Es el resultado de un acuerdo entre cuerpo, intelecto e imaginación. El séptimo día es un palacio que construimos en el tiempo. Otra vez repito esto: el séptimo día es un palacio que construimos en el tiempo. Está hecho de alma, de alegría y de reticencia. Bueno, la idea de citar esto, esto que escribió Heschel, es justamente como para pensar en esta cuestión del Shabbat en tiempos en que el sistema en que vivimos nos ha llevado a estar continuamente ocupados, ¿no? Vivimos en tiempos saturados de información, saturados de actividades. Los momentos de silencio son escasos, son raros y hasta extraños. Solemos escuchar o incluso decir que podríamos aprovechar los tiempos libres, ¿no? Más o menos es lo que escucha uno por ahí. O lo decimos nosotros mismos, para hacer tal o cual actividad, como si el tiempo libre fuera algo que se está derrochando. A veces pareciera que hay una especie de culpabilidad por descansar. A eso se le suma la búsqueda constante del éxito, que nos lleva a ocuparnos para saturar nuestro día a día. Además, desde diferentes entornos, escuchamos que hay que trabajar, trabajar y trabajar, porque solo trabajando se sale adelante. Es cierto que hay que trabajar, no obstante, hay que ser cuidadosos para que el trabajo no se llegue a convertir o a parecer a la esclavitud. Hay una idea de monetización del dinero, del tiempo. Hay una frase que por ahí suele salir que dice: el tiempo es dinero. ¿Sí? El tiempo es dinero. Esta frase se le atribuye a Benjamin Franklin por allá en 1748, y a partir de entonces empezó a pensarse el tiempo en función de de un beneficio económico, ¿no? Entonces, si el tiempo no producía alguna ganancia económica, era tiempo que se desaprovechaba, era tiempo perdido. Por esa razón es que después se va a decir, bueno, y en tiempos mucho más contemporáneos nuestros, vamos a decir, o se va a decir, lo que quede de tiempo se puede ocupar, se puede aprovechar para ganar un poco más de dinero. Como consecuencia, a pesar de los avances de la ciencia médica y el mejoramiento de los procesos médicos, aparecen muchas enfermedades, por ejemplo, ¿no? Muchas de ellas psicosomáticas. Esto en gran parte debido a la pérdida del descanso personal, pero también debido
a la pérdida del descanso colectivo y comunitario, la naturaleza también se ve afectada. Por la naturaleza, hoy la naturaleza expresa preocupantes signos de enfermedad que no deberían pasar desapercibidos ante la reflexión cristiana y su respectiva puesta en práctica. Para pensar en estas dos ideas de ecología divina y ecología humana, recurrí a los dos textos que hablan en la Biblia acerca de la necesidad de descansar, ¿no? Que aparecen como mandamientos. Y es llamativo que dentro de los que se conocen como 10 mandamientos, no hay ningún mandamiento que diga que hay que trabajar, pero sí hay un mandamiento que dice que sí, que hay que descansar, ¿no? Y para ese descanso no solamente lo dice tú descansarás, sino que da toda una razón por la cual hacerlo. Para esto voy a abordar primero este mandamiento en una de sus versiones. Esta primera versión va a ser la versión del Éxodo, que está en el capítulo 20. Dice el texto: acuérdate del día de reposo, del día del Shabbat, para santificarlo. 6 días trabajarás, harás toda tu obra, más el séptimo día de reposo para el Señor tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ¿no? Ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Y entonces dice la razón por la cual se mandó ese descanso. Dice: porque en 6 días hizo Dios los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día, y por tanto Dios lo bendijo a este séptimo día, a este día de reposo, y lo santificó. Bueno, el texto acá se está refiriendo seguramente, o seguramente no, más bien con toda seguridad, al texto de Génesis, donde va a hablar del Dios que descansa en el séptimo día. Dice que en el día séptimo Dios acabó la obra que hizo. Y entonces nos preguntamos, ¿no había acabado Dios el día sexto? El día sexto, y acá nos está diciendo que la acaba el día séptimo. ¿Por qué el texto nos va a decir que Dios acaba la obra que hizo el día sexto, ¿no? Entonces, responde los exégetas, muchos de los exégetas judíos, en este caso que les consulté, va a decir: porque en el día séptimo Dios crea el reposo. Porque en el día séptimo, o sea, la creación no puede estar completa si no se crea el reposo. Razón por la cual es el único día que Dios santifica. Si Dios no santifica los días de trabajo, sino el día de descanso. Como queriendo decir, acá es donde hay que prestar un poco atención, ¿no? Volviendo otra vez a esta idea que planteaba al principio con la cita que hice de Heschel. Y entonces a partir de eso surgen 3 preguntas. ¿Por qué el Shabbat no fue el primer día, sino que el Shabbat fue el séptimo día? ¿Por qué el Shabbat? ¿Por qué el proceso de la creación, o por qué los 7 días no arrancaron con el Shabbat, sino que este vino después? La respuesta es porque el Shabbat es el punto de llegada, no es el punto de partida, sino el punto de llegada. No se descansa para trabajar, sino que se trabaja para descansar. A veces puede ser un cambio de perspectiva cuando a veces nosotros pensamos, bueno, vamos a descansar para tener más fuerzas y de esta manera entonces podemos seguir trabajando. Pero acá la idea es al contrario. Se trabaja, en fin, con el propósito de llegar a descansar. Ahora, ¿por qué el Shabbat fue el séptimo día? Porque 7 es el número de Dios, ¿no? Lo va a pensar así la teología bíblica. El 7 es el número de Dios. Por tanto, el Shabbat es el único que va a ocupar la posición del número de Dios. No son los días de trabajo los que van a ocupar la posición del número de Dios, sino el día del Shabbat. ¿Y por qué acabó Dios en el séptimo día la obra que hizo? ¿Acaso no la había terminado antes? Entonces, retomando esto, Dios termina su obra con el descanso, ¿no? Como parte de su creación, como si fuera la corona de su creación.
Eh, Con respecto, esta es una de los elementos en los cuales esta idea del descanso tiene que ser mirada, ¿no? Primero, como el día como tal. Pero no solamente el texto nos habla, el texto bíblico en general, ¿no? Del Antiguo Testamento nos va a hablar de un día, sino que también nos va a hablar de un año, que va a ser un año sabático, ¿no? Y también nos va a hablar de un periodo de años que va a llamarse después el año del jubileo. O sea, hay mucho con respecto a lo que es el descanso. Entonces, primero, con respecto al día séptimo, entonces la idea es que se trabaja para llegar a descansar. Con respecto al año sabático, y acá quisiera citar a Molman. Molman, un gran teólogo que todavía vive, ¿no? Molman escribe, todo el mundo sabe que el descanso y el ocio le sirven al ser humano para preservarle del agotamiento y reponer sus energías. Quien observa el Shabbat cada semana sabe lo que es el trabajo y lo que es el amor. No somos capaces de comprender lo que es bueno para nosotros, que lo que es bueno para nosotros es bueno también para la tierra que nos da la vida y de cuya fecundidad vivimos todos. Tal como lo entiende la Biblia, el año sabático forma parte, sin lugar a dudas, de la sabiduría ecológica de Dios, creador del cielo y de la tierra y conocido también como el amante de la vida. Entonces, y acá quiero subrayar esta idea de la sabiduría ecológica de Dios, ¿no? La sabiduría ecológica de Dios que a veces me parece a mí que está un poco descuidada dentro de la reflexión cristiana, ¿no? Recién ha habido algunos acercamientos, hemos tenido la encíclica del Papa, la encíclica Laudato Si, hemos tenido la voz de Leonardo Boff, que también ha hablado acerca de la ecología. Sin embargo, dentro del mundo evangélico nos falta avanzar hacia esta reflexión. Con respecto al año del jubileo, también la Biblia va a desarrollar no solamente su razón de ser en el libro de Levítico, sino también en el capítulo 58 de Isaías, ¿no? El capítulo 58 de Isaías que gira todo alrededor del año jubileo, y allí no solamente se va a hablar del descanso de la tierra, sino también del descanso social. Entonces, tenemos acá digamos, tres aproximaciones con respecto al descanso. El séptimo día va a ser un descanso personal, el año séptimo va a ser un descanso ecológico de la tierra y el año del jubileo va a ser un descanso socioeconómico, ¿no? En el sentido de que en ese año del jubileo se perdonaban las deudas y tenían que volverse otra vez a la estabilidad o sí, a la estabilidad social que habían ido perdiendo durante aquellos años. Ahora, cuando cierra el Antiguo Testamento en la Biblia hebrea cierra con el libro de Crónicas. Y es muy llamativo cómo cierra este libro, los últimos versículos, los versículos 20 y 21 del capítulo 36 de Crónicas, da un reporte a la situación que se vivió en ese momento, que tiene que ver con la destrucción de Jerusalén y la llevada de los judíos al exilio. Dice el texto, los que escaparon de la espada fueron llevados cautivos a Babilonia y fueron siervos de él y de sus hijos, hasta que vino el reino de los persas. O sea, fueron siervos de Nabucodonosor y de sus hijos hasta que vino el reino de los persas, para que se cumpliese la palabra del Señor por boca de Jeremías, hasta que la tierra hubo gozado de su reposo. Hasta que la tierra hubo gozado de su reposo, y usa la palabra Shabbat. Porque todo el tiempo de su asolamiento reposó, y usa la palabra Shabbat de vuelta, hasta que los 70 años fueron cumplidos. Es decir, al cierre del Antiguo Testamento hay un diagnóstico de la situación. ¿Cuál es el diagnóstico de la situación? La tierra no había descansado, no había habido un descanso ecológico, razón por la cual entonces queda como abierto
al pensamiento. La Biblia del Antiguo Testamento, de acuerdo al orden hebreo, va terminando de esta manera. Ahora, eso me llevó a pensar, entonces, ¿qué podríamos decir de un reporte en nuestro tiempo? ¿Qué diagnóstico podríamos hacer con respecto a la ecología divina o a este descanso ecológico en nuestro tiempo? Y me parece que estamos bastante en deuda, ¿no? Bastante en deuda. La tierra no ha descansado. Tenemos ganadería extensiva, tenemos agricultura extensiva, fertilización química, megaminería, deforestación, tráfico ilegal de animales y plantas, deportes con animales, cambio climático y muchas otras cosas que dan cuenta más bien de esta cuestión del cansancio de la tierra. Con respecto al segundo punto, que es el descanso, el descanso humano, ¿no? Eso lo que vimos fue el descanso divino o la ecología divina. Ahora, con respecto a la ecología humana, quise tomar la segunda versión del mandamiento del Shabbat. Y acá la razón no es porque Dios creó, sino porque va a decir, acuérdate que fuiste siervo en la tierra de Egipto y que el Señor tu Dios te sacó de allá con mano fuerte y brazo extendido, por lo cual el Señor tu Dios te ha mandado que guardes el día de reposo. Esto es importante también porque en hebreo la palabra trabajo tiene la misma raíz que la palabra esclavitud. Y la palabra, por supuesto, trabajador va a compartir la misma raíz con la palabra esclavo. Así que entre trabajo y esclavitud puede haber un límite muy fino. El Nuevo Testamento también va a hablar de esta necesidad de descanso, ¿no? Jesús va a decir, vengan todos a mí, los que están trabajados y cargados, y yo los voy a hacer descansar. También Jesús va a proponer la idea del descanso. Y no solamente eso, sino en el libro de Hebreos también nos habla de un reposo y usa la palabra Shabbat, obviamente en griego, no sabatismos, en Hebreos 4:9. Dice un descanso que tiene que ver con el fin, el propósito último del pueblo de Dios. Bueno, ¿cuál será el reporte de nuestro tiempo? El reporte de nuestro tiempo con respecto a la falta de este descanso físico. Tenemos enfermedades psicosomáticas, tenemos no solamente eso, sino la experiencia laboral, tenemos explotación, abuso laboral, etcétera. Tenemos muchas cosas. Ahora, ¿qué hacemos nosotros? Desafíos del cristianismo frente a todas estas cosas. Creería que esta situación ecológica, estos problemas económicos tienen que ser predicados. No solamente tienen que ser analizados en la academia, sino que tienen que ser predicados en la iglesia, ¿sí? Me parece que tiene que predicarse el descanso personal, tiene que predicarse el descanso social y el descanso ecológico. El descanso personal, aprender a descansar, valorar el descanso verdadero, entender que el descanso no es pecado. Con respecto al descanso social, respeto por el descanso del prójimo, bienestar laboral, defensa de los derechos laborales, etcétera, reducción de la jornada laboral, por ejemplo, etcétera. El descanso ecológico, reconciliación con el mundo en que vivimos. Horizontalización de las relaciones, no ver ya que somos los que tenemos que dominar la tierra, sino más bien hermanarnos con la tierra y hacer de ella un lindo lugar en el cual podemos vivir. Entender finalmente que el Evangelio es buenas noticias para toda la creación. Y estas buenas noticias implica el bienestar y poder vivir dignamente. Muchas gracias.